amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Sánchez y en este video vamos a hablar de algunas de las razones por las cuales a las personas narcisistas se les olvidan tanto ciertas cosas. Tú le encargas algo de la tienda, va a la tienda, regresa con lo que esa persona quería y no con lo que tú encargaste. Queda de sacar la basura se queda adentro y al final dice que no se acordó. Se le olvidan compromisos que tenía contigo, citas que no eran para él, se le olvida que había dicho que iba a pagar ciertas cosas para determinada fecha, por ejemplo el recibo de la luz, el recibo del teléfono, les cortan el servicio y resulta que no es porque no haya habido dinero, simplemente no se acordó de ir a pagar o no se acordó que había quedado en algo. Es probable que tengas una conversación importante con esa persona y luego te dice que no se acuerda de las cosas que acordaron en esa conversación, o le habías platicado algo importante, que ibas a tener un compromiso en determinada fecha, algo importante para ti, y tampoco se acuerda. Entonces, todas estas cosas te pueden confundir porque también pudiera parecer que pues a lo mejor de verdad se le olvidan. El que nosotros podamos determinar si esto es algo voluntario o si esto es algo que está haciendo por egoísta o porque nos quiere molestar, es algo que determina mucho el que tanto esto nos enoja o nos preocupa, nada más, ¿no? Y esto puede confundirnos también porque no siempre a las personas que les sucede son personas que son narcisistas, y esto lo torna todavía más complicado. Hay otra cosa que puede estar relacionada con esto y se llama trastorno por déficit de la atención. Este problema es algo que tiene un mal nombre, de hecho, porque por el nombre que tiene, pues uno pensaría que tiene problemas para poner atención nada más. Y esto sucede porque cuando se empezó a investigar el por qué había ciertos niños que les costaba mucho trabajo poner atención en la escuela. No recordaban el tipo de trabajos que tenían que hacer. No podían recordar instrucciones complejas porque no te ponían atención en todo lo que les habías encargado. Les costaba mucho organizar el material de la escuela, las mochilas, dejaban en la casa material que ocupaban para la escuela y dejaban en la escuela material que necesitaban para su casa, no recordaban qué tareas les habían dejado, si las recordaban les era muy difícil ponerse realmente a hacerlas, les costaba mucho trabajo dejar de poner atención en lo que les interesaba para poner atención en lo que la maestra quería o los papás querían. También estos niños también les costaba mucho trabajo estar quietos en un salón de clases, estaban constantemente moviendo, eran imprudentes, hacían comentarios porque dicen lo primero que les viene a la cabeza sin pensar cuáles van a ser las consecuencias de eso que están diciendo a los demás. Y son niños que pueden, por ejemplo, interrumpir el juego de los demás, pueden no darse cuenta de cómo los están viendo los demás y ser invasivos en determinados momentos. Son niños que son muy impulsivos y son niños que a veces pueden tener mucha reacción emocional, hacer berrinches y luego se les baja y luego parece que no pasó nada. Y bueno, determinaron que existe un trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad. No todos los niños con estas características de que se les olvidan las cosas son impulsivos o son hiperactivos. Pero al final, bueno, se ha investigado mucho de este tema y si nos ponemos a verlo, en el trastorno narcisista de la personalidad las personas son muy impulsivas, también les cuesta trabajo la empatía porque no le ponen atención a otras personas de manera adecuada, son personas que no miden las consecuencias muchas veces de las decisiones que toman, de las palabras que dicen, sobre los de los demás, que pueden ir con mucha impulsividad tomando decisiones que incluso a ellos les pueden terminar afectando porque nunca vieron todas las implicaciones que va a tener. A veces no son buenos manejando el dinero y hay ciertas características entre donde estos dos diagnósticos se traslapan, se entrecruzan, se parecen, ¿no? Y sí, las personas con déficit de atención pueden llegar a tener problemas en la regulación de la atención. No es que no puedan prestar atención, pero si hay una carga emocional muy grande y están apasionadas por algo que les interesa, sí pueden prestar atención. ¿Cómo saber si una persona tiene problema de atención o es narcisista? Lo primero que tengo que decirles es que esto es algo complejo y el objetivo de este video no es hacer un diagnóstico de la otra persona, pero si esta información te sirve para saber que necesitas hacer alguna evaluación o algo más profundo para determinar esta diferencia, pues es importante de perder a tener una idea de que esto puede suceder para saber a qué profesional podemos pedirle ayuda para entender la situación o para darle un manejo también. Hay ciertas características biológicas del trastorno por déficit de atención
con las que se nace que pueden hacer que una persona tenga más riesgo de desarrollar problemas de personalidad del clúster B, específicamente estas personalidades que son inestables, impulsivas y algo caóticas. Es decir, las personas que tienen problema de función ejecutiva tienen más probabilidades de que si las cosas no salen bien en la infancia, puedan terminar teniendo un trastorno en la personalidad. Las personas con déficit de atención e hiperactividad tienen muchas características que se traslapan con el narcisismo, pero que es importante entender que no son lo mismo que el narcisismo. La primera es que prestan atención de manera muy intensa a todas aquellas cosas que jalan mucho su atención de manera emocional porque les apasiona, porque les interesa, porque les gusta o porque simplemente es algo muy llamativo que momentáneamente está jalando mucho la atención. Pero les cuesta mucho sostener la atención en aquellas cosas que no les motivan mucho, pero que tienen que prestarle atención porque sirven para cubrir un trabajo, para hacer una tarea o para trabajar, por ejemplo. Y esto se puede confundir con un problema de personalidad porque qué casualidad que tienen el problema para poner atención en aquellas cosas en donde deben, pero no tienen problema para poner atención en aquellas en donde quieren. La verdad de las cosas es que a todos nos es más fácil poner atención en aquellas cosas que nos interesan mucho, particularmente a nosotros, que aquellas cosas que tenemos que hacer por obligación o por responsabilidad. Pero a las personas con déficit de atención, particularmente esto les cuesta más, porque no pueden manejar muy bien la regulación de la atención. No es así que el sistema de enfoque de la atención no funcione, es la motivación lo que tiene un impacto muy fuerte, porque tanto la atención como la motivación están reguladas por un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, cuando los niveles de dopamina son altos porque alguien está muy emocionado, muy excitado por algo, muy interesado en algo, puede ponerle atención. Pero cuando esto no le provoca esa motivación emocional, es control de la atención lo que necesita. Y lo que la persona con déficit de atención tiene deficiente es el control sobre la atención, ¿sí? Las personas que no tienen este problema pueden controlar mejor su atención y poner atención en aquellas cosas que deben poner atención. Y el deber muchas veces sí es cierto que es un asunto social, ¿no? Que tiene que ver con las necesidades de otras personas, con los requerimientos de un trabajo, con las necesidades de tu jefe o con necesidades con la familia. También es cierto que una persona tiene más capacidad de prestar atención cuando va a haber consecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando el jefe no te va a pagar si tú no recuerdas algo, es más fácil que te acuerdes que cuando inmediatamente no hay una consecuencia. Entonces, es este problema de regulación de la atención lo que forma parte del déficit de la atención. Otra disfunción ejecutiva en el trastorno por déficit de atención es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es como la memoria RAM de tu computadora. Digamos que la mayor parte de las personas pueden en su buscador tener varias ventanas en las que están trabajando de todo lo que tienen que hacer y las pueden recordar al mismo tiempo. Es la memoria del qué estás haciendo y qué vas a hacer, que recuerda constantemente todas las cosas que forman parte del trabajo que estás haciendo y las retiene el tiempo suficiente hasta completar esa tarea. Las personas con problemas de memoria de trabajo, digamos que pueden trabajar en una ventana. Entonces, quedaron de sacar la basura, te dicen que sí, pero ahorita se ponen a escribir algo en la computadora y esa se cerró y no se va a abrir cuando llegue la hora de sacar la basura. Entonces, no es que cuando te dijo que sí saca la basura, estaba mintiéndote o que no le importaba. Quiere decir que en cuanto pone atención en otra cosa, eso se va. Si hay algo, un instigador de memoria, algo que le recuerda de qué habíamos quedado, qué ibas a hacer ahorita, sí, ya lo puede recordar. Estas personas, a veces esta working memory deficiente también hace que sean muy buenos en enfocarse en algún punto de lo que están haciendo en un momento determinado, pero no van a poder recordar todo lo que tenían que hacer. Otro problema de función ejecutiva que tienen las personas con déficit de atención es la regulación de las emociones. Digamos que las personas con déficit de atención sienten de manera muy intensa, muy rápidamente, como que si tuviéramos un velocímetro en las emociones, pasan del 1 al 100 muy rápido. En muchas emociones, cuando están entusiasmados por algo, cuando se enojan con algo, cuando se enamoran, cuando ya no quieren algo. Y todo esto sucede de manera muy intensa, muy rápidamente, y el regular esta intensidad emocional y la respuesta conductual les cuesta mucho trabajo. Esto está ligado con la otra dificultad que tienen, que es el control de los impulsos. Como sus emociones son muy intensas, es muy rápido que sin filtro
de su conducta sin freno, pasen a decir lo primero que piensan, a hacer lo que creen que está correcto en el momento. Cuando estamos, por ejemplo, muy enojados, podemos creer que de verdad esta persona es muy mala solo porque estamos muy enojados con ella, o pensar que de verdad tenemos que protegernos como dé lugar, diciéndole algo porque esa persona de veras tiene la culpa y se nos baja lo enojados y nos damos cuenta que a lo mejor no era tan grande o no era para tanto. Y esta reacción impulsiva es algo que también es muy típico de las personas con trastorno por déficit de atención con altos niveles de hiperactividad e impulsividad. Otro tipo de cosa que se afecta en las personas con déficit de atención es la memoria de corto plazo, que no es lo mismo que la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es acordarte de lo que había que hacer para ejecutar una tarea, y la memoria por corto plazo es contenido de información de cosas que acabamos de hacer, que acaban de pasar o que acabamos de leer, por ejemplo, ¿no? Que acabas de leer esto y cometes errores porque memorizaste mal lo que había, ¿no? Otra falla en la memoria es la memoria de corto plazo no es tan eficiente en algunas de estas personas. Las personas con déficit de atención tienen problemas para mantener en la memoria cosas que acaban de ver, que acaban de leer, que acaban de hacer, que acaban de pasar o que acaban de escuchar. Puede haber más inventos, o sea, más partes en las que la memoria le compuso cosas a esos recuerdos para llenar los vacíos. Esto probablemente esté ligado a fallos en la atención también, porque si hay momentos en los que la persona no está poniendo atención, puede estar recordando las cosas de otra manera. También existe problemas en la capacidad para planear. La capacidad de planeación es algo que necesitamos a veces a muy largo plazo. Es ver en qué orden tenemos que hacer determinadas actividades o ciertas cosas para conseguir metas de largo plazo. Y el automonitoreo es otra función que nos hace darnos cuenta de si lo que estamos haciendo aquí y ahora se relaciona con lo que queremos lograr de largo plazo. Ver también en dónde estás dejando las cosas, ¿no? Por eso pierden mucho las llaves, las cosas, no se acuerdan dónde pusieron algo, porque no están monitoreando lo que están haciendo. Las personas que hemos vivido con déficit de atención, la verdad es que muchas veces puedes recibir de otras personas acusaciones como irresponsable, como desinteresado, como egoísta, como egocentrado, como etcétera, ¿no? Y porque de alguna manera es cierto, cuando el problema es de la atención, podremos parecer personas egocentradas, ¿no? Pero no es la misma cosa. Aquí el detalle está en la empatía. Las personas con trastorno por déficit de atención pueden o no ser narcisistas. ¿Por qué? Porque un diagnóstico de la personalidad tiene mucho que ver con muchos aspectos de la personalidad. Narcisismo es uno y problemas de la función ejecutiva es otro. Hay personas que pueden llegar a tener los dos problemas, pero hay una diferencia. Cuando una persona tiene buenos niveles de empatía, buenos niveles de capacidad de compasión hacia otras personas, pues igual puede tener problemas de función ejecutiva también, y olvidar cosas que no le interesan tanto y poner atención más fácil en aquello que más le apasiona, y se va a equivocar por errores en la memoria de trabajo y de corto plazo. Puede ser que no pueda trabajar más que en una cosa al mismo tiempo y se le olvide las cosas en las que había quedado de hacer contigo o cosas que había quedado de traer. Sí, lo sabré yo. Ese tipo de cosas son algo que a la gente con déficit de atención nos puede pasar, pero cuando hay empatía, la verdad es que notas que cuando una persona se olvida de algo que era importante para ti, entiende lo que eso significa para ti. No te invalida por eso, ¿no? Asume la responsabilidad, intenta darte alguna explicación o resolverlo si es posible, y pues lo ves que realmente se siente avergonzado, se siente culpable, le pesa mucho, ¿no? Es posible que le vuelva a pasar, es posible que lo vuelva a hacer, porque efectivamente no hay una intencionalidad en esto. Y además vas a notar que estos olvidos se le dan en cosas que también a ella le importaban, o a ella le importaban, en cosas que eran importantes, detallitos en las cuentas, letras que te comes al estar escribiendo, cosas que haces porque lo viste bien, ¿no? Entonces,
cosas, por ejemplo, que a mí me pasa mucho en los videos que me corrigen mucho, las faltas de ortografía y esto, aquello. Es probable que sea la dislexia, pero también es probable que sea el problema de atención por estar haciendo tantas cosas rápido y yo no me doy cuenta de ese tipo de detalles. Entonces, estas cosas pudieran parecer irresponsabilidad, pero no lo son. Y cuando hay un déficit de atención en una persona que tiene buenos niveles de empatía, normalmente también te vuelve una persona ansiosa e incluso puede afectar tu autoestima negativamente porque son cosas que no quieres hacer, pero te pasan. En cambio, si es una persona muy narcisista, lo que va a decir es, o sea, ¿por eso te pones así? Es que ¿cómo es posible que te fijes en esas tonterías? ¿No? Ahí está, ya, llévatelo, ¿no? O cosas así que son como invalidantes, que no le dan un peso a la importancia que eso tenía para ti y que no sienten ni culpa, ni vergüenza, ni remordimiento, sino más bien mucho enojo porque lo estés criticando. Puede ser que una persona con déficit de atención también pueda ser impulsiva y no siempre medir el contexto de las cosas antes de decir algo y que pueda por lo mismo su comportamiento ser un poco imprudente, ¿no? O decir algo que no debió haber dicho porque no se fijó. Pero también hay capacidad de conciencia, hay empatía y le importa. Entonces a lo mejor por impulso dijo o hizo algo que después se arrepiente. Existe culpa y remordimiento. Y también mucha intención de arreglarlo, ¿no? No te invalidan los sentimientos que tienes al respecto de lo que hicieron y te culpan a ti y se evitan toda responsabilidad. Dependiendo de otros dos rasgos en la personalidad de alguien, es la manifestación que el trastorno por déficit de atención tiene. Hay personas con un alto grado de capacidad de concientizar sus propias características y defectos y la manera como estos pueden afectar a otros y la profundidad emocional. Y otra característica es la empatía, la capacidad de sentir lo que otras personas están experimentando. Las personas con déficit de atención que tienen también muy buena capacidad de conciencia y empatía, muchas veces al revés, son personas que prácticamente están traumatizadas por su problema. Estamos traumatizados por el problema porque nos equivocamos y lo sentimos mucho, lo sentimos fuerte, sobre todo nos sentimos mal por los efectos que estos olvidos pueden tener en nosotros mismos y en otras personas. Y además tratas de implementar cosas que pueden ayudarte a recordar mejor o a corregir algunas cosas. También es más fácil que busques ayuda con cosas que te cuestan mucho trabajo y que, bueno, pues permitas que otras personas te puedan dar apoyo en estas cosas que lo necesitas. Más bien las personas con trastorno por déficit de atención que no son personas narcisistas tienden a tener ansiedad y esta ansiedad puede llegar a ser algo muy alto. Entonces exigirse mucho, tratar de hacer las cosas súper bien, ser muy perfeccionistas, igual van a seguir pasando detalles, hay cosas que se te van a olvidar, asuntos en los que te vas a equivocar, pero más bien hay que ayudarnos a rescatar la autoestima con todo y ese tipo de errores. Porque no hay una falta de voluntad, no hay una irresponsabilidad, ni siquiera hay egoísmo en esto, porque realmente no estás obteniendo un beneficio de eso en nada. En cambio, las personas narcisistas puede que tengan trastorno por déficit de atención, pero también puede que lo finjan, ¿no? Entonces, vas a ver que esa persona simplemente, ay, pues se me olvidó. Y ese se me olvidó quiere decir se me olvidó, hazle como quieras, ¿no? No ves ninguna culpa, ningún arrepentimiento, ni tampoco intenciones de enmienda, ni tampoco pagan los gastos de lo que rompieron, hicieron, olvidaron. No se ofrecen a ir otra vez por eso que se les olvidó. Y te culpan a ti de ser tan exigente, ¿no? Te culpan a ti de poner atención en tantos detallitos. No se dejan ayudar. Es probable que te vaya soltando a ti muchísimas responsabilidades que son comunes y que te culpe a ti si él tiene problemas para acordarse de cosas, para organizar cosas, que no se mantenga nada estable emocionalmente, pero además cuando explota la culpa va a ser tuya. Cuando te dice algo impulsivamente al rato quiere que se te pase así de rápido, ¿no? Primero lo bota así como sea y luego pues no entiende por qué estás así, ¿no? Si a él ya se le pasó. En esta falta de empatía es como yo ya no estoy enojado y a mí ya se me pasó, pues ¿qué hubo? Vamos tratando como si no hubiera pasado nada, ningún problema. También es mucho más probable que una persona que tiene estas características y es muy narcisista también le deje toda la responsabilidad de lo que no le interesa hacer o no le gusta
a las demás personas, porque sí siente que merece un trato especial. Entonces le toca hacer todo lo que decide él o ella misma que tiene que hacer, y los demás tienen que hacer todo lo que a esa persona no le interesa, le aburre, no le gusta, porque por cierto se aburren muy fácil, ¿no? Es muy probable también que una persona con estas características y pocos niveles de conciencia tenga mucho problema en su manejo del dinero, porque por impulsividad puede gastar más de lo que puede ganar, pero no mide consecuencias de largo plazo, y a veces no tiene el freno emocional que le puede ayudar a no volver a hacer lo que una vez ya tuvo consecuencias negativas. Entonces pueden ir por ahí gastando de más con tarjetas de crédito o en efectivo, cosas que no deben, solamente por impulsividad y de manera muy egoísta en cosas que a ellos les interesan más que en cosas que son comunes y que son para todos. Así que es un problema con ellos el manejo del dinero, y lo peor del caso, si tú dices algo al respecto por el rasgo narcisista, no van a estar dispuestos a reconocer la seriedad que puede tener esto, y por lo tanto no se le puede dar un manejo. Entonces, independientemente de si esta persona lo está fingiendo y en realidad sí se acuerda, pero pues algo que sí podemos diferenciar muy claramente es que cuando a una persona se le olvidan cosas que habló contigo, que dijo que sí eran así, y siempre lo que se le olvida es tu parte del asunto, ¿no? Es aquello en lo que quedó contigo, y luego te dice que no quedó contigo en eso, que tú te lo estás inventando. Eso es gaslight. Una persona con déficit de atención, cuando tú le dices eso y de verdad no se acuerda y no tiene narcisismo, está dispuesto a escuchar y a lo mejor a ver que sí es cierto, sí pasó, y normalmente se va a volver a acordar. En cuanto se lo recuerdas, hay un instigador de memoria y esa persona dice, ay, sí es cierto, no lo vi, pero ay, sí es cierto, ¿no? Porque hay un intento real de tratar de recuperar eso de su memoria. En cambio, una persona que es muy narcisista simplemente lo niega. No es cierto, nunca pasó. Pero no hay posibilidad de que reconozca que sí pasó porque no quiere, lo está manipulando. Esa es la diferencia. Siempre vas a notar que alguien con empatía, que sí se le olvida algo, que sí reconoce que se le olvidan las cosas, está dispuesto a escuchar, no te culpa a ti, y trata de entender, y si puede, trata de solucionar lo que haya pasado, de ir a volver a comprar lo que no compró, de ir a traerte algo, no sé, porque le importa. En cambio, una persona narcisista finge estos olvidos o tiene estos olvidos y le da igual, ¿no? Esa es la diferencia. Se puede o no tener trastorno por déficit de atención siendo narcisista, se puede tener trastorno por déficit de atención no siéndolo también. Pero sí hay una gran diferencia, y esa diferencia se debe a la capacidad de conciencia y a la capacidad de empatía. En resumen, esta sería la diferencia entre una persona con déficit de atención y alguien que te está manipulando fingiendo olvidos. Bueno, me despido con esto. Espero que esto te pueda dar un poquito la orientación, y que en el caso de que se trate de un trastorno por déficit de atención simplemente y necesites buscar ayuda, tú o la persona con la que tienes este problema, pues lo puedan hacer con un profesional que pueda ayudarles. Y por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información de cualquiera de estos temas, por favor déjamelo en sección de comentarios. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.